Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Antes de comenzar el miniciclo de películas de terror que os tengo prometido y que además las 5 películas que tenéis en la pestaña de comunidad para votar, se puede decir ya, sin temor a equivocarse, que ya es una votación que prácticamente está cerrada porque los porcentajes están ya muy ajustados. Antes de empezar este miniciclo, vamos a añadir una nueva película, una nueva reseña a lo que es la sección, a esta pequeña sección que yo tengo aquí en el canal que se denomina Historia y Cine. La sección de Historia y Cine es una sección que tenemos aquí en el canal que empezó hace aproximadamente unos meses, año y medio, con la trilogía de Sisi, compuestas por las películas Sisi, Sisi Emperatriz y El destino de Sisi, protagonizadas por Romy Schneider de los años 50. Y en esta sección lo que hacemos es una comparativa con lo que son los acontecimientos históricos que se supone que digamos que la película se basa en esos acontecimientos históricos y lo que realmente se expone en el film o en los films que hemos comentado. Pero vamos a trasladarnos desde la Austria del Imperio Austrohúngaro hasta la Inglaterra de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX para comentar una película Metro-Goldwyn-Mayer. Una película de los años 50 protagonizada por una de las grandes estrellas de lo que era el género o el cine de aventuras de aquella época y que protagonizó no pocas películas debidas a este género, al género aventuresco, como fueron Scaramouche, Todos los hermanos eran valientes, El prisionero de Zenda, todas ellas reconocidas a día de hoy como grandísimas películas de aventuras. Pero esta película, protagonizada por una de las grandes estrellas del Hollywood de los años 50, una estrella británica, se puede decir que es una película que tiene tintes de cine de aventuras, pero es una película que también bebe mucho de lo que es el panorama histórico, sobre todo, ya os digo, de la Inglaterra de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. La película que vamos a comentar esta noche y que además yo creo que es uno de los grandes dramas biográficos que filmó la Metro-Goldwyn-Mayer durante los años 50, es un extraordinario fresco histórico, ya os digo, de la Inglaterra de finales del XVIII, principios del XIX, y además con un elenco de actores y de actrices, todos ellos británicos. La película que vamos a comentar esta noche y que forma parte, o va a pasar a formar parte de nuestra sección de historia del cine y que vamos a comparar, ya os digo, lo que es el argumento, el guión de la película, con los acontecimientos históricos y que vamos a analizar un poquito lo que son, digamos, los ajustes y las licencias que la productora y el director y el guionista se tomaron respecto de lo que es la versión original, por llamarla así. Es la película protagonizada por Stewart Granger del año 1954, denominada Beau Brummel y la Bella, aunque directamente esta película se la conoce directamente como Beau Brummel, del año 1954, dirigida por uno de los directores, digamos que hoy en día han caído prácticamente en el olvido, llamado Curtis Bernhardt, un director de origen alemán que llegó a Estados Unidos, llegó a Hollywood procedente de Centro Europa, él era alemán, y que las circunstancias en las que llegó a Hollywood se puede decir que son las mismas que las circunstancias que llevaron a Hollywood a otros tantos directores centroeuropeos como fueron Billy Wilder, Michael Curtis, incluso Fritz Lang, que fue, digamos, el ascenso del nazismo en todo lo que era la Alemania de la época. Curtis Bernhardt, ya digo, o Curtis Bernhardt, se puede decir que es un director a día de hoy ya muy poco mencionado, pero que Beau Brummel es sin duda, prácticamente se puede decir que es su mejor o su más famosa película, y además que tiene un reparto, como os he dicho al principio del vídeo, muy británico. ¿Por qué? Porque los acontecimientos que vamos a ir narrando en este vídeo, junto con la reseña de la película, y que ya os digo, vamos a ir comparándolos con lo que fueron los acontecimientos históricos, se puede decir que se desarrollan en la Inglaterra del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, y que para ello, o por la fidelidad a los acontecimientos, todo el reparto, todos los actores principales son de origen británico. Son Stewart Granger, Elizabeth Taylor, Peter Ustinov, Rosemary Harris. Ahora mencionaremos quién es Rosemary Harris porque estoy seguro que muchos de vosotros no la conocéis por el nombre, pero sí por uno de los personajes de una franquicia de superhéroes muy conocida, que prácticamente se filmaron las películas hace relativamente poco tiempo. Y también que completan el reparto actores secundarios muy británicos, dos de ellos de la factoría o muy ligados a la factoría Hammer, como fueron Noel Willman, James Donald y también un simpatiquísimo James
Hayter, creo que se llamaba. Ahora hablaremos un poquito de todos estos actores. Evidentemente, Stewart Granger, el protagonista de esta maravillosa superproducción, yo creo que no hace falta una presentación ampulosa como ya os hice en otros vídeos realmente protagonizados por esta gran estrella británica. Stewart Granger era británico, un actor de origen británico, que llegó a Hollywood o se dio a conocer en Hollywood a partir del año 1950, con otra gran superproducción, esta vez de aventuras, que fue Las minas del rey Salomón, y además que protagonizó junto a Deborah Kerr, otra actriz británica que en 1950 da el salto, por así decirlo, a Hollywood y ya es muy conocida prácticamente todo el continente americano, incluso en superproducciones que vendrían posteriormente, sin ir más lejos, como Quo Vadis, de Melville Leroy en 1951. Pero, a su vez, Stewart Granger se puede decir que protagonizó una amplia gama de películas de aventuras, como os he mencionado al principio del vídeo, como fueron Las minas del rey Salomón, como fue Scaramouche, como fue El prisionero de Zenda, Todos los hermanos eran valientes, junto a Robert Taylor y Anne Blyth, todas ellas películas de aventuras absolutamente maravillosas. Pero en esta película, en Beau Brummel, digamos que da el salto a lo que es la producción de aventuras, a lo que es la producción histórica. Aunque se puede decir que debido a su puesta en escena, debido al uso del color, lo que es el guión técnico, lo que denominamos planificación, lo que es la historia, los acontecimientos que van a ser narrados en esta película, se puede decir que es una película que no está muy distante en la interpretación de Stewart Granger en lo que se refiere a sus producciones de aventuras. Y que la Metro-Goldwyn-Mayer, como en todas sus producciones aventurescas, le ponía una puesta en escena muy colorista siempre, unos movimientos de cámara muy suaves pero con planos amplios donde los personajes podían moverse muy libremente. Digamos que en ese sentido la puesta en escena de Beau Brummel de esta película no difiere mucho de otras producciones de carácter aventuresco que también protagonizó Stewart Granger en la época, a mediados, durante, se puede decir, que la gran mayoría de los años de todo lo que es la década de los años 50. Luego tenemos a Elizabeth Taylor, de la cual evidentemente no hace falta presentación, pero sí, por ejemplo, de Rosemary Harris. Rosemary Harris en esta película hace un papel, vamos a decirlo, pequeño, ya que era una actriz de segunda e incluso de tercera fila dentro de lo que eran las producciones del Hollywood de la época. Pero Rosemary Harris la conocemos actualmente por ser nada más y nada menos que la tía de Tobey Maguire en las producciones de Spider-Man realizadas por Sam Raimi, en aquella trilogía de los años 2002, 2004, 2007 o 2008, tan conocida, yo creo que a nuestros días, y que supusieron un antes y un después dentro de lo que fue el cine de superhéroes y sobre todo el cine de Marvel. Pues Rosemary Harris, aquella señora que era la tía de Spider-Man, la tía de Peter Parker, está en esta película realmente desconocida. Porque aquí estaba muy jovencita. Y era una actriz, en su juventud, de una gran belleza, como se puede ver en este film, y como eran la mayoría de actrices y de actores, digamos, de la Metro-Goldwyn-Mayer, cuyo lema era más estrellas que en el propio firmamento. Pero otro de los grandes actores que tenemos en esta película es el grandísimo Peter Ustinov, haciendo un papel absolutamente demoledor, y que desde un punto de vista interpretativo se come a todos los protagonistas de esta película. Evidentemente Stewart Granger y Elizabeth Taylor son la pareja protagonista de esta película, pero debido al argumento que ahora comentaremos y cuáles fueron también los acontecimientos históricos a los que menciona en esta película, se puede decir que digamos, la pareja protagonista la forman Stewart Granger y Peter Ustinov, y una estupenda y fascinante historia de amistad entre estos dos personajes, como ahora comentaremos dentro de lo que es el argumento y dentro de lo que es el guión, la historia, y cómo se van ajustando todo lo que se comenta en la película respecto de los acontecimientos históricos. Peter Ustinov yo creo que es otro de los actores que a día de hoy no necesita presentación. Creo recordar que os estuve hablando bastante de él cuando hicimos la reseña de Mi amigo el fantasma, aquella producción del 68 de Walt Disney. Peter Ustinov, así a grandes rasgos, es uno de los grandes dramaturgos de la historia del cine británico y también del teatro, de las tablas británicas, porque Peter Ustinov
no solo era actor de cine y de teatro, sino que también era director de obras de teatro en Inglaterra y también escribió numerosos guiones, incluso algún librito por ahí que pudo publicar. Es decir, Peter Ustinov es uno de los grandes dramaturgos de lo que son las tablas inglesas sin lugar a dudas. Además, ganador de una gran retahíla de premios internacionales de interpretación, incluyendo 2 Oscar al mejor actor de reparto. Es decir, Peter Ustinov es uno de los grandes actores, no vamos a decir principales, porque debido a su físico no tenía el físico de un gran galán, evidentemente, del Hollywood de la época ni del cine de la época. Pero como actor de reparto era realmente extraordinario y fabuloso. Ahí está su magnífica interpretación en Quo Vadis, precisamente, junto también a la otra británica Deborah Kerr en 1951. Es decir, cuando en esta película aparece Peter Ustinov, ya era un actor sobradamente conocido, evidentemente, en Estados Unidos y en Hollywood desde hacía 3 años, incluso más, desde la época, ya os digo, de Quo Vadis. Pero lo que tenemos en esta película, en Beau Brummel, es un reparto absolutamente fascinante, pero todos ellos británicos, todos ellos ingleses, porque yo creo que el productor de esta película, Sam Finbalist, que es el productor de Ben-Hur, se puede decir que le quiso dar a la producción, junto con Curtis Bernhardt, el director, digamos, un aire más británico, no a lo mejor en lo que se refiere a la puesta en escena, sino a un aspecto muy curioso, y es a la solemnidad en la interpretación o en las interpretaciones de todo su elenco protagonista. Beau Brummel es una película, ya os digo, que nos narra acontecimientos históricos. Ahora vamos a hablar de ellos. Y vamos a hablar también de lo que son, como hacemos en esta sección de historia y cine, de los acontecimientos que inspiraron realmente esta película. Pero yo creo que el productor Sam Finbalist y el director lo que quisieron desde un primer momento era darle un áurea británica a todo lo que es esta producción, a todo lo que es esta superproducción. No a lo mejor yo os digo en colorido en puesta en escena, porque eso era marca Metro-Goldwyn-Mayer, que el color fuera en Technicolor, en este caso filmado en Eastman Color, un derivado del Technicolor, pero que luego posteriormente se trató la fotografía en los degradados y en las tonalidades como si fuera ampliamente Technicolor. La película, tengo que deciros, que tiene un colorido realmente asombroso. Todos son colores dulces, aterciopelados, colores apastelados realmente tan característicos y particulares del Technicolor, pero eso sí, lo que puso Curtis Bernhardt, digamos, toda la carne en el asador, fue realmente en las interpretaciones del elenco. Beau Brummel es una película que, aunque puede parecer desde un primer momento de aventuras por la presencia de Stewart Granger, es un profundo drama, cuyo móvil, cuyo leitmotiv, la columna vertebral, es una grandísima historia de amistad que también tiene ribetes, ya os digo, históricos. Pero Beau Brummel es una película que no solo nos habla de la amistad, nos habla del poder mismo de la amistad, nos hablan sobre las ambiciones personales, pero sobre todo nos habla del orgullo de 2 personajes que en un momento dado de la película y de la historia de Inglaterra, se puede decir que rompieron una amistad debido seguramente todo a orgullos, pero que al final se arrepintieron los 2 de una manera realmente asombrosa, como se refleja realmente en la película. Pero tengo que deciros que Beau Brummel, respecto de su puesta en escena, aunque sea como un film casi de aventuras, es una película o que nos pueda llevar incluso a error, que pudiera ser o parecida a una película donde se nos narra una historia de amor, es una película en la que se nos narra una historia de amistad. Desde un punto de vista histórico, Beau Brummel, cuyo nombre real fue George Brian Brummel, aquí en la sección, mejor dicho, en el doblaje en castellano le llaman Jorge directamente en vez de George, cosas del doblaje de la época. Aquí en España fue un personaje histórico, existió. Y además es que todo lo que rodea al personaje de Beau Brummel o de George Brummel, digamos que está definido por la elegancia. Beau Brummel o George Brian Brummel fue un personaje que vivió en la Inglaterra de finales del siglo XVIII hasta principios 1830-1820, principios aproximadamente del siglo XIX, y que pertenecía en un principio a una familia rica, una familia ostentosa. Además estudió en la Universidad de Oxford y debido a su posición, su grandísima posición, digamos que se codeó con la realeza. Y llegó a tener una gran amistad con el príncipe de Gales, al que posteriormente se convertirá en el rey Jorge IV. La amistad con el príncipe de Gales
realmente eran dos personajes muy parecidos, duró durante muchísimo tiempo. Y además, como hombre de confianza del príncipe de Gales, Beau Brummel, o George Brummel, se convirtió en una persona que estuvo constantemente aconsejando al príncipe de Gales sobre muchísimos aspectos de lo que era no solo la realeza, sino también lo que era la elegancia, el cómo comportarse, digamos, ante lo que era la alta sociedad, ante la burguesía, y cómo tomar una serie de decisiones. Todo esto también se ve en la película. Pero Beau Brummel era un personaje, como se expone también en el film, altamente orgulloso. Y realmente, como era muy orgulloso, se puede decir que esa fue directamente su perdición. Beau Brummel, además de pertenecer evidentemente a buena familia, también tenía grandísimas ambiciones personales. Ambiciones personales porque realmente él era un personaje que era un vividor. Él era hasta cierto punto un mujeriego, pero lo que le gustaba era la vida social de la corte, de toda la corte británica de aquella época, y en la amistad que tuvo con Jorge IV, con el príncipe de Gales, del futuro rey Jorge IV, se puede decir que se codeó con la crème de la crème de lo político, lo literario y todo lo que era la alta burguesía de la época. Se codeó con Lord Byron, incluso con Jane Austen, de la cual eso estuve hablando precisamente en el vídeo anterior, cuando hicimos la reseña de Sentido y Sensibilidad. Pero también Beau Brummel era un jugador de cartas, en ese aspecto era un personaje muy pendenciero, y en ese sentido adquirió unas deudas realmente tremendas. Beau Brummel, al principio, George Brummel, se puede decir que sin padre, se quedó huérfano a una bastante temprana edad, y heredó una gran cantidad del padre, no sé si fueron 30 y tantas mil libras, 40.000 libras, y claro, como era bastante pendenciero, era un jugador de cartas, era un tanto mujeriego, era muy orgulloso, era, digamos, un poco en ese sentido muy altivo en lo que era su personalidad, adquirió muchísimas deudas en lo que era el juego. Y claro, al adquirir tantísimas deudas, terminó por pulirse todo lo que era, desde un punto de vista histórico, os estoy hablando, todo lo que era la fortuna que había heredado de lo que era su padre. Entonces la amistad con Jorge IV, con el futuro Jorge IV, con el príncipe de Gales, que interpreta en esta película Peter Ustinov, se puede decir que le fue perdonando o condonando las deudas también hasta cierto punto. Pero claro, la vida de Beau Brummel fue en la corte inglesa tan sumamente altiva, apuntaba tan sumamente alto, que evidentemente adquirió unas deudas absolutamente demoledoras, que llevó a aprovecharse de su amistad con el príncipe de Gales hasta intentar crear una especie de pseudo conspiración contra el padre del príncipe de Gales, que era entonces el rey Jorge III, que en aquella época padecía además de porfiria, que era una enfermedad que le trastocó ampliamente lo que era el sistema nervioso, y que en aquella época decían que podía tratarse auténticamente de un loco, aunque era una enfermedad del sistema nervioso lo que alteraba todo su organismo, y que no estaba capacitado para gobernar realmente a Jorge III. Incluso hay una película que se llama La locura del rey Jorge, pero esta es mucho más actual, creo que es del año 94 o 93, ya la comentaremos aquí en el canal, también una película muy notable, una película realmente fascinante, con una ambientación realmente maravillosa. No es que estuviese loco, lo que pasa es que, claro, tenía alteraciones de lo que era el sistema nervioso. Y el príncipe de Gales lo que hizo fue, pues, ocupar lo que era su cargo en lo que eran las labores de monarca, hasta que Jorge III realmente falleció y ya Jorge IV fue a sucederle. En todo ese periodo de tiempo, Beau Brummel lo que hizo fue intentar, digamos, desde un punto de vista muy personal, intentar que Jorge III, mejor dicho, que Jorge III fuera declinado de lo que era el poder, de lo que era la monarquía, quitarle de rey y poner a Jorge IV, al príncipe de Gales, el personaje que interpreta en esta película Peter Ustinov. ¿Por qué? Porque Beau Brummel lo que quería es que el príncipe, amigo suyo, se convirtiera en rey para que pudiera darle, digamos, un cargo importante, un marquesado, un condado, un ducado, para tener riquezas y por lo tanto poder, digamos, pagar todas sus deudas. Y en la película vamos a asistir, dentro del argumento, a una conspiración en la parte final de la misma para intentar desplazar a Jorge III y poner a Jorge IV como monarca. Pero evidentemente en esa conspiración, que forma parte del último tercio de la película, se puede decir que a Beau Brummel, que era el principal instigador de todo eso, os estoy hablando ahora de la película,
no le salió todo absolutamente bien. Desde un punto de vista histórico, Jorge IV, el príncipe de Gales, digamos que sucedió a su padre como rey de Inglaterra, pero antes de que falleciera, debido a que le declararon no capaz para gobernar y Jorge IV ascendió al poder. Pero Beau Brummel, antes de poder, condonar todas sus deudas o pagar todas sus deudas, tuvo que exiliarse a Francia porque esa conspiración no le salió, del todo bien. Desde un punto de vista histórico, no sé hasta qué punto George Brummel, pudo influenciar al príncipe de Gales para que Jorge III fuera desplazado, Jorge IV fuera proclamado rey y por lo tanto le pudiese a él otorgar un ducado, un condado, un marquesado, un título, realmente, un título para poder perdonarle sus deudas, o mejor dicho, para poder pagar todas sus deudas. Tengo que referirme a esto, ¿por qué? Pues porque solo un rey puede proclamar condados, ducados, marquesados y no un príncipe. Es decir, un título honorífico lo tiene que dar siempre un rey, pero no un príncipe. De ahí la conspiración que Beau Brummel pudo tener a nivel cinematográfico, ya os digo, pero también a nivel histórico, aunque no hay suficientes puntualizaciones, para que históricamente, efectivamente, George Brummel, pudiese, aprovechándose de su amistad con el príncipe de Gales, iniciar una conspiración para todo ello. Pero podemos intuir lo que pudo y realmente llegar así, porque al no proclamarse el príncipe de Gales, Jorge IV rey, Beau Brummel tuvo que irse de Inglaterra e irse a Francia al no poder pagar todas sus deudas. Todos estos acontecimientos históricos, lo que es la amistad entre Beau Brummel, entre el príncipe de Gales, está perfectamente plasmado en lo que es la película. Es decir, que se puede decir que la película sigue, a lo mejor no a pies juntillas, pero en rasgos generales, todo lo que son los acontecimientos históricos realmente, pero claro, todo enfocado desde un punto de vista cinematográfico, porque ya os digo, ningún director, y esto es importante, ningún director pretende dar una lección de historia. Ningún director, ningún guionista. Solo, digamos que utilizar la historia para contar, valga la redundancia, otra historia desde un punto de vista cinematográfico, apoyándonos en lo que son los acontecimientos históricos propiamente dichos, pero sin ser absolutamente meticuloso en ellos. El personaje de Beau Brummel lo interpreta Stewart Granger en esta película con una maravillosa solemnidad, pero como os he dicho al principio del vídeo, es un personaje, el de Beau Brummel, que se parece muchísimo a toda la retahíla de personajes que Stewart Granger había interpretado en producciones, o que interpretaría en producciones Metro-Goldwyn-Mayer. Ya os digo, en Las minas del rey Salomón, sobre todo, yo en esta película le veo gestos muy parecidos a los que podemos ver en otra película como es Todos los hermanos eran valientes, que protagonizó junto a Robert Taylor y Anne Blyth. Es decir, se puede decir que no vamos a decir que Stewart Granger fuera un actor de limitadas capacidades interpretativas, ni muchísimo menos. Yo creo que es un actor estrella que realiza sus papeles de una manera que hoy en día, sin ir más lejos, nadie lo podría igualar. Pero su interpretación en un drama histórico con tintes aventurescos, que es este film, Beau Brummel, se parece demasiado a lo que son los personajes que vimos, por ejemplo, en El prisionero de Zenda o en Todos los hermanos eran valientes, sin ir más lejos. Pero dentro de esa solemnidad, Stewart Granger encaja como un guante en todo lo que son las características del personaje histórico de Beau Brummel. La excentricidad, el orgullo, vamos así decirlo, esa lengua un poco viperina o de doble filo que tiene con esos comentarios siempre sarcásticos, en el que al principio de la película el personaje del príncipe de Gales, interpretado por Peter Ustinov, le da unos cortes muy secos, pero que luego sabe perfectamente cómo ganarse lo que es su amistad, y en los gestos de Stewart Granger le vemos que lo interpreta de una manera solemne pero a la vez divertida. Es decir, Stewart Granger era un actor, una estrella que cuando le estábamos mirando en la gran pantalla tenía una grandísima presencia física. Destacaba mucho por lo que era su gestualidad. Incluso en la película, cuando ha dejado de ser capitán por órdenes del del príncipe de Gales, de Peter Ustinov, y pasa como a político de andar por casa, a político de calle, le vemos que dentro de lo que es su parlamento, dentro de lo que es su discurso, ya apunta maneras. Es decir, es un personaje que directamente va a aspirar, dentro del status quo que tenían los personajes de la alta sociedad en aquella época, a un puesto importante.
Como le dice a su mayordomo en un momento de la película, dice: yo nací, aunque en una familia rica, no en una familia de clase alta, pero ese error lo voy a, digamos, lo voy a subsanar o lo voy a intentar subsanar. Es decir, que la ambición era un rasgo que a Beau Brummel prácticamente le llenaba. Desde el principio de la película, durante las 2 horas de metraje, la ambición es algo que siempre está presente en la interpretación de Stewart Granger y en sus aspiraciones. Constantemente le vemos que intenta ganarse al príncipe de Gales después de haberle dado una serie de cortes, pero se aprovecha de esa falta, a lo mejor, de inteligencia que tenía el príncipe de Gales, el futuro Jorge IV, para que Beau Brummel vaya escalando, evidentemente dentro de esa burguesía de Londres de finales del siglo XVIII. Es más, esa altanería, ese orgullo y esa ambición, digamos, va a chocar con ciertos personajes de la clase alta y de la burguesía de la Inglaterra del siglo XVIII, porque el rey, yo creo que, mejor dicho, el príncipe de Gales, interpretado por Peter Ustinov, es de los pocos, o mejor dicho, el único, que no ve que este hombre tiene una ambición personal muy grande. Incluso Lord Byron o incluso los consejeros y políticos que están al lado del príncipe se van dando cuenta de que va ganándole terreno al príncipe de Gales, se lo va llevando a su terreno para que le transforme o para que convierta sus ambiciones personales en realidad. Pero a lo largo de todos los años, el personaje de Ustinov, el personaje que interpreta a Peter Ustinov, el príncipe de Gales, se va dando cuenta un tanto de que esa altanería, ese orgullo y esa ambición pueden, no vamos a decir acabar con él, pero sí que le está utilizando al príncipe, a su Alteza, le está utilizando para que Beau Brummel llegue a sus fines. Y claro, cuando se dan cuenta, digamos que intenta romper, de hecho rompe esa amistad, y como Beau Brummel, como Stewart Granger, no ve que sus ambiciones se van a llevar a cabo, él también lo que hace es abandonar Inglaterra y dar por zanjada por completo lo que es la amistad con el príncipe de Gales. Durante toda la película tendremos, evidentemente, una gran historia de amistad. El personaje que interpreta Peter Ustinov, el príncipe de Gales, el futuro Jorge IV, desde un punto de vista histórico, era muy parecido, se puede decir, a Beau Brummel. Era también lo que denominamos un dandy. El dandy es un término que hemos utilizado incluso aquí en España muchísimo para referirnos a una persona que va vestido elegantemente, de manera también muy solemne, que es muy sofisticado, incluso no en la manera de vestir solo, sino en la manera de hablar, de comunicarse, es refinado, es distinguido. También no solo lo era Beau Brummel, sino también el príncipe de Gales. Lo que pasa es que el príncipe de Gales le perdía, digamos, una serie de rasgos que Beau Brummel históricamente intentó pulirle. Y aquí también se refleja en la película. El príncipe de Gales, en ese sentido, su personalidad, por lo que me he podido informar, era bastante, al igual que Beau Brummel, eran dos personas muy parecidas, era bastante también egocéntrico, era un mujeriego, era muy sofisticado al vestir, pero también creaba un estilo de moda muy recargado. Al principio de la película hay una pincelada, por así decirlo, de corte histórico en el film, en el que Beau Brummel, siendo todavía capitán del ejército de Inglaterra, le dice al príncipe de Gales, al principio de la película: es que yo creo que la casaca, el uniforme de militar, está demasiado recargado. Y le dice Brummel al príncipe de Gales, le dice Stewart Granger a Peter Ustinov: creo que el diseñador de todo lo que es esto no ha tenido en cuenta que las casacas, lo que es el uniforme de soldado, tiene que ser un poco menos recargado. Es decir, ya apuntada Beau Brummel a aspectos de elegancia en el vestir. Es decir, la elegancia, para que nos entendamos así, no está en recargar un vestido o recargar nuestra apariencia con muchos avalorios, con joyas, como en aquella época se vestía, con la típica peluca del siglo XVIII, sino que, como dice el refrán, menos es más. Y digamos que no poca ropa, sino una vestimenta sencilla, pero llevado de una manera, sutil y elegante, hace, mucho más a un caballero, a un dandy, como se denominaba Beau Brummel. Y se puede decir que en ese sentido Beau Brummel, históricamente hablando, pulió al príncipe de Gales hasta transformarle en un ser bastante más elegante, tanto en sus maneras de vestir como en sus formas, de cara, evidentemente, siempre al personaje que se iba a convertir, es decir, en Jorge IV, en el futuro monarca de Inglaterra. Y esto también está expresado en lo que es el film. Una de las veces, Stewart Granger, Brummel, le dice al príncipe Gales, a Ustinov, le dice: es que esto yo no lo quiero para su Alteza,
porque yo lo que quiero es que siempre usted tome las decisiones correctas, vaya de la manera vestida lo más correcta posible, se comporte y que tome las decisiones dentro, digamos, dentro del status quo que a él le pertenece. Y que no sea excesivamente impulsivo. A lo cual Peter Ustinov, en la mayor parte de decisiones que toma en el film, le dice: pues tienes razón, Jorge, así le llama, pues tienes razón, Jorge, porque esto y por lo otro. Todo ello, evidentemente, provocando la ira de todos los consejeros, porque veían que Brummel se estaba llevando a su terreno al príncipe de Gales. Por lo tanto, en la película, en ese sentido, yo creo que hay una muy calculada ambigüedad, como yo os expongo muchas veces aquí en los vídeos, una muy calculada ambigüedad entre lo que era la amistad entre Brummel y el príncipe de Gales y cierto interés para que Brummel llegase, digamos, a unas clases y unas posiciones sociales determinadas. Aunque vemos, casi al final de la película, cuando ellos rompen su amistad, que no era eso del todo cierto. Aunque también Brummel se puede ver que cuando el príncipe de Gales le espeta delante de, o cuando se han ido unos consejeros, unos políticos del Parlamento, le han dicho: es que tú lo que quieres, Jorge, es que yo te nombre conde, que yo sea rey para que yo te nombre a ti conde, y que por lo tanto tú puedas subsanar todas tus deudas y puedas vivir como a ti te dé la gana. A lo que evidentemente Brummel, Stewart Granger, se queda muy decepcionado y ve como esa persona por la que él ha hecho mucho durante años, pero a su vez también, digamos, que se ha aprovechado de una manera un tanto sana, un tanto no, digamos que esa ambigüedad está muy calculada en el personaje de Stewart Granger, como sus aspiraciones se han desmoronado por completo. Él no se va a convertir en un personaje de la alta sociedad y por lo tanto, debido a sus deudas, asfixiado por sus deudas, decide abandonar Inglaterra e irse a Francia. También dentro de la película, y esto ya no sé si evidentemente formó parte de la vida de Beau Brummel, del personaje de George Brummel, es la relación con un personaje de la alta sociedad femenino llamado Lady Patricia, interpretado en esta película por Elizabeth Taylor. Con el personaje de Elizabeth Taylor se puede decir que en esta película encontramos a un personaje un tanto estereotipado. Es decir, Elizabeth Taylor en esta película interpreta un personaje fuerte, como en muchas de sus películas, o muy bien definido, como en el resto de otras películas estábamos acostumbrados a ver a Elizabeth Taylor. Sino que aquí digamos que está prácticamente un poco colapsada, un poco opacada, digamos por la maestría en la interpretación de Peter Ustinov, aunque también Elizabeth Taylor es una de las mejores actrices de la historia, y también opacada, perdón, por lo que era la estrella que en ese momento representaba Stewart Granger. Se puede decir que Lady Patricia, interpretada por Liv Taylor, es, digamos, la contraparte amorosa, porque toda la película histórica o un poquito tendiente o que tenga rasgos de películas de aventuras, también tiene que tener una contraparte amorosa. Lady Patricia representa para Beau Brummel lo mismo que el personaje de Rosemary Harris para Peter Ustinov, un amor prácticamente imposible. Lady Patricia pertenece a la clase alta, a la burguesía, de la aristocracia de la Inglaterra del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y Beau Brummel se puede decir que era un personaje que, aunque había tenido mucho dinero, estaba completamente ahogado por sus facturas, mejor dicho, por lo que son sus deudas, y también no tenía título. Por lo tanto, no podía aspirar, por así decirlo, un plebeyo, a casarse en aquella época con una mujer de la alta sociedad sin tener un título. Por lo tanto, podemos decir que la ambición que tenía Brummel era doble. Por una parte, convertirse en duque, marqués o conde, como dice en la película, para pagar sus deudas y también para poder casarse con el amor de su vida, que era Lady Patricia. Pero claro, eso todo no se puede llevar a cabo porque Beau Brummel también es una película que nos habla sobre las diferentes posiciones y clases sociales dentro de lo que era la Inglaterra de aquella época. Es decir, Beau Brummel, por muy hombre de confianza que pudiera llegar a ser o que pudiera influenciar en el príncipe de Gales, él seguía siendo un plebeyo, en el sentido de que no era, aunque venía de buena familia, no tenía ningún título, y al carecer de título no tenía poder dentro de lo que era el status quo de la monarquía en ese momento. Evidentemente eso es lo que ansía, con orgullo y con ambición, el personaje de Beau Brummel, y lo que no consigue, lo que es alrededor, mejor dicho, al final de esta película, es ese ansiado título. Ahogado por las deudas, efectivamente, George Brummel abandonó Inglaterra y se exilió a Francia. Pero a diferencia de lo que ocurre en la película, históricamente hablando, Brummel sobrevivió a Jorge IV, a lo que era su amigo. En la película es justamente al revés, para darle más dramatismo. Históricamente,
Jorge IV murió después que Beau Brummel. Y Beau Brummel en Francia realmente sintió mucho la pérdida de su amigo, que de hacía ya muchísimo tiempo que no le veía. Pero cinematográficamente este aspecto no se ajusta con lo que vemos en la película. Repito, para darle mayor dramatismo, en la película se invierten las tornas inteligentemente porque el héroe, el pendenciero, el vividor, el ambicioso, el orgulloso, era el plebeyo. Y por lo tanto a este personaje tenía, según el código Hays, había que ponerle fin. Porque él era el que tenía deudas, él era el políticamente incorrecto, vamos así decirlo. Es decir, el rey, el príncipe de Gales, no podía fallecer porque él es de la realeza. Sin embargo, el plebeyo sí. Y por lo tanto, al final de la película, asistimos al fallecimiento de Beau Brummel, de George Brummel, en la cama, pero haciendo honor a la amistad que tenía con Jorge IV, vemos a Peter Ustinov, anterior príncipe de Gales, en ese momento ya rey Jorge IV, cómo se inclina en el catre, en la cama donde está tendido Beau Brummel, y cómo se despide él por última vez. Ya Beau Brummel agobiado también en Francia por las deudas y ya enfermo y prácticamente ancianito, o ya mayor, por así decirlo. Es decir, que se puede decir que Beau Brummel, la película, a grandes rasgos se ajusta a los acontecimientos históricos, pero como toda película histórica se toma una serie de licencias. Evidentemente, la licencia puede ser del amor que tuvo con Lady Patricia, la licencia de sobrevivir, o mejor dicho, al revés, de morir antes que Jorge IV, y evidentemente todo lo que se le obliga a través del código Hays, que es a fallecer un personaje que en la película no es un gran ejemplo para nada. El código Hays, si os hago un pequeño recordatorio, si me permitís el inciso, obligaba a que los personajes políticamente incorrectos, como puedan ser ladrones, como puedan ser criminales, como puedan ser vividores, como puedan ser gente que se comportaba de un modo no estrictamente, vamos a decir, llamarlo correcto, tenían que fallecer o tenían que desaparecer, que tenían que tener realmente un destino agrio, un destino trágico en las películas. Entonces, a Beau Brummel, al personaje de Brummel, interpretado por Granger en esta película, lo que ocurre es que se le da, en el guión, se le da un final trágico. Y falleciendo y sobreviviendo Jorge IV al fallecimiento de Beau Brummel, cuando en la historia, ya os digo, había sido al revés. Jorge IV falleció antes que Beau Brummel. Desde el punto de vista de la calidad cinematográfica, ya no solo del guión, que os he estado más o menos, lo hemos estado hablando un poquito, lo que es el argumento, y cómo se ajusta a lo que son los acontecimientos históricos, esta es una producción que es Metro-Goldwyn-Mayer. ¿Y eso qué conlleva? Pues conlleva absolutamente todo. La puesta en escena directa, muy clásica, con la presentación de personajes a grandes rasgos desde el principio, y con una dirección artística y un colorido absolutamente bestial. Se puede decir que Beau Brummel cinematográficamente es una película de interiores. Es decir, todo lo que son los decorados, la iluminación, es claramente deudora de las grandes producciones de aventuras, incluso de los musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer de aquella época. Es decir, cuando yo que ya soy perro viejo en esto, he visto muchas producciones de productoras como la Warner, la Universal, la Metro. Cuando la producción era Metro-Goldwyn-Mayer, te dabas cuenta prácticamente, se puede decir, que en los primeros compases de la película. Porque ya no solo es la presentación, con una ostentosa banda sonora, con una proyección de lo que es el título en letras grandes, en letras luminosas, poniendo en tecnicolor con los nombres de las estrellas también con letras muy grandes. Todo eso era o formaba parte de la puesta en escena que tenían las películas de la Metro-Goldwyn-Mayer, que era la ostentosidad, la ampulosidad, incluso dentro de lo que era esa Inglaterra plasmada de finales del siglo XVIII, principios del XX, se puede decir que es una Inglaterra a lo Hollywood, es decir, al estilo Hollywood. ¿Por qué? Porque vemos primeros planos, por ejemplo, hay un plano de Elizabeth Taylor que es absolutamente magnífico, que tiene un maquillaje, está guapísima, pero con ese vestuario también tan ampuloso, tan pomposo en algunos momentos. Incluso hay planos, hay una secuencia en la que Elizabeth Taylor lleva una capa, también con piel, que me recuerda mucho en lo que se refiere, desde un punto de vista visual, a la Lana Turner de Los Tres Mosqueteros cuando interpretó a Milady de Winter. Digamos que, hombre, la de Los Tres Mosqueteros es anterior,
Pero esta, digamos que como es de la misma productora, se puede decir que los rasgos visuales o la manera de enfocar a Elizabeth Taylor o a la manera que tiene la cámara de estar enamorado completamente de la estrella es muy del Hollywood de aquella época. Es muy Metro-Goldwyn-Mayer en el sentido que le da muchísimo glamour a la ostentación y al maquillaje de lo que es la protagonista. Luego también la iluminación en los decorados, que no se pierde detalle, la dirección artística es realmente extraordinaria y portentosa, y todo lo que es el vestuario, que es una obra maestra del diseño. Es decir, el vestuario de esta película está cuidadosamente como si el propio Beau Brummel hubiese renacido de sus cenizas y hubiese sido el director artístico o el diseñador de vestuario, porque todo está tratado en esta película con elegancia, con exquisitez y sobre todo con ese toque que yo creo que ya os digo que Sam Zimbalist como productor le quiso dar ese toque, como os he dicho al principio del vídeo, ese toque un tanto británico. Es decir, una película que tenga, evidentemente, una puesta en escena muy hollywoodense de la época, pero que tenga esa cierta elegancia británica que las películas o los dramas costumbristas ingleses siempre han tenido. Y en ese sentido yo creo que Curtis Berhard, el director, dio claramente en la diana al darnos una película con una dirección artística realmente extraordinaria. Además que las secuencias filmadas ya, evidentemente, lo que era en formato cinemascope, hay una serie de secuencias de una riqueza visual en lo que se refiere a ostentosidad en la dirección artística muy de la Metro-Goldwyn-Mayer de aquella época. Es decir, todo muy cuidado al detalle, cada movimiento de cámara, cada plano, todos los personajes parece que están distribuidos dentro del plano con su propio espacio para moverse de una manera amplia, como era realmente la puesta en escena de las películas Metro de aquella época. O sea que en ese sentido, Beau Brummel no se distancia prácticamente nada de las típicas producciones hollywoodienses clásicas en ese momento de época de esplendor de Hollywood. Desde un punto de vista técnico, yo creo que Beau Brummel es una película absolutamente demoledora. Ya no solo por el uso del color, atención a los rojos, a los azules y sobre todo a los azules cielo y a los azules turquesa. Yo creo que Beau Brummel es una película de una belleza resplandeciente que además en formato Blu-ray, en alta definición, se ve con una claridad como solo en aquella época se podían ver las películas. No os estoy hablando de un Technicolor tan ampuloso a lo mejor como pudiera ser el de Sansón y Dalila, como lo trataba Cecil B. DeMille, o con esa calidad a lo mejor un tanto pictórica que le daba John Ford a las películas filmadas en Technicolor, y tampoco una gran saturación. Es un Technicolor que al estar filmado primero en Prismacolor, pero luego al pasarlo por los filtros de la tricromia para darle esa saturación, parece, digamos, con colores apastelados, con colores muy dulces. Parece realmente que estamos ante, digamos, una nueva calidad pictórica. El director de fotografía de este film es Osvaldo Morris, que fue el director de fotografía, sin ir más lejos, del Moulin Rouge y de Moby Dick de John Huston. Dos películas donde el tratamiento del color es muy especial. El Moulin Rouge, cuando os estuve hablando de esta película John Huston, que la tenéis aquí comentada en el canal, en una amplia reseña, os expuse que la fotografía también era resultado de esa calidad pictórica que le dio John Huston y Osvaldo Morris para intentar plasmar lo que eran las pinturas de Toulouse-Lautrec, del pintor impresionista. También aquí Osvaldo Morris se puede decir que le da una calidad pictórica a lo que es el film, pero sobre todo en lo que es la composición de los encuadres. Cada personaje está como muy estudiada la posición de todos ellos dentro del plano. Parece que son a veces un tanto estáticos en algún momento dado. Se mueven no excesivamente, aunque Peter Ustinov está constantemente en escena. Era más teatral, evidentemente, el actor. Pero se puede decir que en algunos momentos parece que estamos ante cuadros en movimiento, pero también con pinceladas como si fuera un poco de representación teatral. Desde el punto de vista de puesta en escena, pero no interpretativo. Ya os digo que la interpretación en Beau Brummel para mí es de lo mejorcito que tiene la interpretación el factor interpretativo en esta película es de lo mejor que hay incluso para la época. Porque ya os digo, contar con Peter Ustinov, con Elizabeth Taylor, con Stewart Granger, con un elenco de protagonistas, todos ellos británicos, era también un lujo. Y evidentemente la calidad interpretativa sube los enteros de lo que es el film, y los personajes, te puedo decir que no tienes temor a identificarte con todos ellos en cualquier momento de la película. Un personaje del que también cabe la oportunidad de hablar
es el personaje que interpreta, a ver si me acuerdo el nombre, James Hayter, que hace el papel de Mortimer, que es el ayudante y mayordomo de Brummel. Es un personaje para mí que es fascinante en la película, maravilloso, que es uno de mis favoritos de la película, o se puede decir que es mi favorito de toda la película, porque es un personaje que ha estado con Brummel desde el principio del film, pero que se ve que ha estado con él durante prácticamente toda su vida. Es un personaje, como se nos dice, se nos define con muy pocos, subrayándolo muy poquito, es un personaje de clase baja que entró, digamos, a ser mayordomo, a ser el criado de Brummel, pero que tiene un grado de admiración por su señor, por su amo, que es realmente fantástico. Le admira en cualquier punto de vista y por todo lo que hace. Y además está hasta el final de la película él, cuidando de su persona y realiza, vamos así decirlo, desarrolla una pequeña relación paterno-filial con Bob Brummel, con el personaje de Stewart Granger. Tiene una relación paterno-filial, porque a cada paso que Brummel da en la película, en lo que son sus acontecimientos, le va diciendo Mortimer, bueno, pero esto será bueno para nosotros, no será bueno, ¿cómo va a actuar usted, señor? ¿Qué hará esto? Le va siempre preguntando, le va testeando, le va probando, va comprobando qué es lo que va a hacer en cada momento. Pero siempre él con admiración, con una admiración absolutamente demoledora. Sobre todo porque hay un plan, una secuencia que todo esto nos lo dice, que es cuando al principio de la película, cuando ha sido denostado como capitán, ha dejado el ejército y se mete un poquito a político de barraca de feria, empieza a dar como un pequeño sermón ahí en las calles de Inglaterra, en las calles yo creo que es de Londres, y Mortimer le mira con unos ojos como diciendo, este hombre es mi ídolo, ¿no? Porque le está mirando y le está cayendo de la baba de cómo dice las cosas, de cómo habla. Es decir, el personaje de Mortimer tiene una gran admiración por Bob Brummel. Un personaje que es absolutamente... es delicioso el personaje de Brummel. Y claro, forman un dúo que son todo lo contrario, el uno y el otro son prácticamente distintos, pero siempre Mortimer señalando a su amo, a su señor, desde el punto de vista, digamos, de la nobleza, desde el punto de vista de la admiración y sobre todo desde un punto de vista de la humildad. Siempre diciendo, y señor, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Y ahora qué será de nosotros? ¿Y a dónde iremos? Es decir, se preocupa mucho como si fuera un hijo suyo. Es más, también Mortimer está con él hasta en el momento de su muerte, aunque en el momento de su muerte, prácticamente cuando fallece, se puede decir que está en presencia del ya, no príncipe de Gales, sino del rey Jorge IV, pero Mortimer siempre está a su lado. Como si fuera esa figura paternal en la que apoyarse que Brummel no había tenido o que no tiene a lo largo de toda la película. Es decir, que no solo es su mayordomo, también es como un ángel de la guarda, es como un ángel protector. Evidentemente el personaje de Mortimer, desde un punto de vista histórico, esto ya no lo he podido contrastar que tuviera Brummel un personaje así dentro de lo que era su servidumbre. Pero cinematográficamente es un personaje que funciona a las mil maravillas. Además, a James Hayter ya lo habíamos visto anteriormente en una película de 1952 de aventuras, junto con Burt Lancaster, que fue el temible burlón, que es uno de los personajes que hace de científico, el que inventa aquellos frasquitos para tirar que se transforman en un líquido con bomba, que hacen bombas, que prácticamente se puede decir que es nitroglicerina o algo así. Pues aquí, además, está doblado, en la versión en español está doblado por el mismo actor de doblaje. Y parece que estás viendo a ese pequeño científico, pequeño por estatura, a ese pequeño científico que está junto a Burt Lancaster, Y aquí en esta película es un personaje que siente una profunda admiración por su señor, por su amo, al que yo creo que le da, vamos a decirle, como connotaciones de maestro, ¿no? El personaje de Brummel para él es como un maestro y él es como un protector que siempre le está diciendo qué vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer, señor, a dónde iremos, qué es lo que haremos, todo eso. Pero está con él, digamos, absolutamente para todo. Además, al principio de la película, como definición del personaje, a Mortimer, pues prácticamente hay una secuencia que parece que se le van a escapar las lágrimas. Porque dice, yo con usted, señor, he llegado a un estatus que nunca pensaba que yo alcanzaría, porque incluso yo tengo un pequeño éxito, gran éxito con las mujeres debido a los consejos del señor, de no sé qué. O sea, tiene una admiración por parte de Brummel, porque le tiene un auténtico en un pedestal. Por eso cuando va a fallecer, cuando ya está en Francia, se le caen las lágrimas y cuando está enfermo,
está a su lado como agarrándole porque se le van las fuerzas. Es una relación paterno-filial que tiene con Mortimer Beau Brummell absolutamente maravillosa. Es decir, que Beau Brummell ya no solo nos habla de esa amistad que tuvo el personaje con el príncipe de Gales, con Jorge IV, también nos habla con esa gran amistad que tuvo con Mortimer, de la relación de amor fallida pero intensa que tuvo con Lady Patricia. Es decir, no hay vasos comunicantes entre Mortimer, entre Lady Patricia y el príncipe de Gales, pero sí lo hay entre Brummell y todos ellos. Brummell es un personaje que es capaz en esta película, debido a Stewart Granger, con esa solemnidad que le caracteriza, de relacionarse con todos y salir airoso. Aunque claro, evidentemente hay un duelo interpretativo muy importante entre Stewart Granger y Peter Ustinov, y también como personajes, del cual yo creo que sale ganando Peter Ustinov, porque en tablas, en lo que es evidentemente el grado interpretativo, Peter Ustinov tenía mucha más experiencia y era muchísimo mejor actor que Stewart Granger. Stewart Granger era la estrella, Peter Ustinov era el actor. Creo que ya os comenté la diferencia entre estrellas y actores aproximadamente. Pero bueno, se puede decir, sin temor a equivocarse, que el nivel interpretativo, debido al elenco, todos ellos británicos, es realmente extraordinario. Se puede decir que Beau Brummell es la mejor película, o ya os digo, como os he dicho al principio del vídeo, la más famosa de Curtis Benhart, de este director alemán. Pero yo creo que es además, uno de los dramas históricos más conseguidos que filmó la Metro-Goldwyn-Mayer en los años 50. Y además todo ello acompañado, como os he dicho, como si fuera una producción Metro-Goldwyn-Mayer, es decir, ostentosidad en los decorados, un Technicolor absolutamente demoledor, precioso, apastelado, una calidad pictórica de los cuadros, también hasta cierto punto Osvaldo Morris se encarga de ello, un ostentoso vestuario que es absolutamente maravilloso, un toque interpretativo un tanto británico, un tanto british que se le da a todo el conjunto, y luego narrativamente hablando que es una película cuyo ritmo está muy estudiado, no tiene altibajos. En ese sentido, el cine clásico de Hollywood, y en este caso la Metro-Goldwyn-Mayer era, por así decirlo, era el buque insignia de todo ello, eran tan directos los personajes, tan bien definidos, y la acción, se puede decir que el desarrollo de la narrativa era tan ágil, que no hay ningún bajón de ritmo en las 2 horas, en las 2 horas y un poquito de metraje que tiene la película. Yo creo que Beau Brummell, sin desmerecer, evidentemente, las grandes películas de aventuras que hizo Stewart Granger, puede ser la más, a lo mejor no la mejor, pero sí la más completa interpretación de Stewart Granger. Y sin duda, dentro de lo que es puesta en escena, típico producto de su compañía, pero también en lo que se refiere a drama histórico o biopic, hasta cierto punto del personaje biopic, porque es una parte de su vida, yo creo que está muy bien expuesto por parte del director, del productor, del director de fotografía, y lo que nos regalan es otro maravilloso espectáculo lleno de luz, lleno de color, lleno de grandes personajes, lleno de grandes historias, de amores, de amistades tremendas, y además, yo os digo, una película que nos habla sobre la amistad, que nos habla sobre la ambición, que nos habla sobre el orgullo personal, pero que también nos define una amistad muy bonita entre dos personajes que llegan ahora a romperla por orgullo propio, por evidentemente darse cuenta de ciertas ambiciones, y que yo creo que al final del film lo que nos dice que esas amistades no pueden romperse realmente por esos orgullos, como le ocurre al personaje de Rosemary Harris, que es, digamos, el amor platónico del príncipe de Gales aquí en la película. Ella termina llorando y diciéndole: tienes que volver a recuperar la amistad, o cuánto va a durar esta enemistad entre vosotros. Han pasado muchos años y la amistad se rompió, pero realmente fue algo que yo creo que desde el punto a lo mejor de vista histórico fue realmente muy dramático. Un último apunte desde un punto de vista histórico y también cinematográfico. Históricamente la amistad se puede decir que socialmente se rompió cuando en una fiesta que organizó el príncipe de Gales, y el cual el príncipe de Gales empezó a burlarse de Brummell por querer ascender mucho en clases sociales y poder quitarse de esas deudas, Brummell le dijo a Lord Byron, que tenía a su lado, dirigiéndose al príncipe de Gales en ese momento: Byron, ¿quién es ese gordo amigo tuyo que está aquí? Claro, evidentemente se puede decir que eso fue el fin definitivo de la amistad entre ambos. Ese momento se conserva, se filmó en la película, y en ese momento evidentemente es cuando Brummell ya se exilia a Francia, la amistad entre ellos dos se rompe, y
aparece una nueva parte en lo que es el film ya años después, cuando está exiliado y ya enfermo. Y ya digamos que esa redención de la amistad que habían roto, que se vuelve entre los dos cuando Peter Ustinov está sentado, prácticamente ya falleciendo, casi, Brummel ya muy enfermo, y como los dos, yo creo que a lo largo de esos años, esa ruptura de la amistad la sintieron sinceramente. Pero lo que nos quiere dar a entender Brummel en esta película es que debido a ese orgullo y esa ambición, las grandes amistades no deben romperse, porque cuando al final de nuestra vida, y a Brummel le pasa, hacemos balance de todo lo que nos ha ocurrido, seguramente esas amistades se rompieron por algo que realmente no tenía importancia. Y que las personas, cuando ya fallecen y hacen balance de lo que ha ocurrido en su vida, le hubiese gustado no romper aquella amistad y haber seguido prácticamente con un amigo de por vida, aunque su ambición, por así decirlo, sí que fue rota, pero no romper la amistad, digamos, bajo ningún concepto. Bob Brummel, ya os digo, es una película que se ajusta en líneas generales bastante a lo que fue la historia del dandy de Bob Brummel y del príncipe de Gales, pero que debido a motivos de orgullos, debido a motivos de personalidad, porque los dos eran muy similares, con un orgullo y con un carácter fuerte, llegó a romperse. Pero es una película que nos habla ya no solo de la amistad, sino del poder de la amistad, pero también nos habla sobre las relaciones sociales, sobre la burguesía de la Inglaterra de finales del siglo XVIII, sobre la ambición del poder y sobre todo de la admiración de personajes de unos y sobre todo la admiración de Mortimer y del príncipe Gales hacia Brummel, pero también de envidias y sobre todo de desconfianzas de esa clase política hacia Brummel por ser el hombre de confianza del rey. Es una película muy rica en desarrollo, muy rica en lo que es, digamos, las relaciones entre personajes, pero sobre todo, y lo vuelvo a decir ya por última vez, es un producto Metro-Goldwyn-Mayer, es decir, de lo mejor del cine de la época. Bob Brummel es una pequeña joya de la Metro-Goldwyn-Mayer, la mejor película de su director, que contó además en su elenco con Sam Zimbalist como productor, el productor de Ben-Hur, Osvaldo Morris, el tío como director de fotografía de Ben-Hur, de Moby Dick, de Moulin Rouge, todas estas grandes producciones de John Huston, y también con un elenco británico absolutamente maravilloso para la época. Bob Brummel y la bestia, que yo no sé por qué, porque pone la bella y la bestia, y la bella, como pone aquí, aunque no sé por qué lo llaman así, porque luego en el lomo solo pone Bob Brummel de título, es una gran película histórica que nos habla sobre las relaciones personales, sobre personajes históricos, pero sobre todo con una fotografía maravillosa, con una puesta en escena muy de aquella época y con unas interpretaciones fascinantes. Espero que os haya gustado la reseña de esta película, que a grandes rasgos se ajusta bastante a lo que son los personajes históricos, todo desde un punto de vista, ya digo, muy british, muy británico, pero evidentemente es una de las grandes producciones Metro-Goldwyn-Mayer de los años 50. Si yo le tuviera que dar una nota, le daría un 8. No puedo decir que sea la mejor película de Stewart Granger, pero sí es la mejor película de su director y es un producto del Hollywood de la época. Y con eso se puede decir que su calidad está fuera de toda duda. Espero que os haya gustado la reseña, espero que me deis un like, que os suscribáis al canal y le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que os haya gustado este vídeo, que tengáis una feliz velada y hasta mañana.